Buenas noches, amados hermanos. Es un gusto estar con ustedes por estos medios digitales que nos permitan estar reunidos. Que el anhelo de nuestros corazones sea la comunión con Dios. Es un privilegio y un gozo poder compartir la palabra que Dios ha puesto en mi corazón, meditarla, escudriñarla y externarla a mis hermanos, exhortando que en el mensaje sea de entendimiento y verdad para cada uno y cumpla el propósito en nuestras vidas. Como ustedes saben, es el último día del mes de septiembre y hoy concluiremos el tema del mes, mi identidad en Cristo. Siguiendo la base del tema del mes de la identidad en Cristo, he nombrado esta conferencia Identifica tu identidad y tu potencial. He tomado de versículo de apoyo Romanos 6:11. Así también vosotros considérense muertos del pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos de considerar que muertos del pecado estamos y somos vivos para Dios. Y unidos a esta nueva vida está nuestro potencial. Es decir, cuando Cristo murió, nosotros como creyentes morimos en Él y con Él. Cuando Cristo resucitó en su sentido, como creyentes, nosotros resucitamos en Él. Por eso es que nosotros somos muertos al pecado y vivos a Dios. Así podemos entender que somos justificados ante Dios y esa es nuestra fe y nos da una nueva identidad en Cristo y su Espíritu nos ayuda a desarrollar nuestro potencial. El viejo hombre se ha ido y el nuevo hombre vive en Cristo. Vamos a orar. Les pido me acompañen a orar. Padre Celestial, te doy gracias por permitirme estar aquí presente para hablar de tu palabra. Danos un buen entendimiento del mensaje que tienes preparado para nuestras vidas. Doy gracias por este día y porque tú externas tu amor con mis hermanos y cuidas de cada uno de ellos. Doy gracias a la familia Amistad Cristiana, que llenes de anhelo y gozos sus corazones. Escuchen tu voz, que es la verdad y el buen camino, y no permitas que nadie se desvíe de ella. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, como sabrán, somos hechura de Dios en Cristo Jesús para buenas obras, por lo que nuestra mirada debe estar en Jesús, simplemente estar mirando a Jesús, que es nuestro ejemplo de vida. Él entregó su vida para darnos libertad, pero vemos que la sociedad actual fracasa por falta de identidad, pues su mirada está en las cosas del mundo, las cosas terrenales, en las cosas que no son más que superficiales y no buscan a Dios. En su palabra nos muestra cómo utilizar los dones y esos talentos que nos pone Dios a nosotros. A cada uno de ustedes pone esos talentos para tener una identidad que nos alinee en Cristo y nos da esta identidad un crecimiento a nosotros. Como hemos visto en las conferencias anteriores del mes de septiembre, se dio el significado de identidad. Tiene muchos vertientes. Aquí vamos a hablar de unos 4 vertientes que se hablaron. La identidad, que nuestra identidad comienza en mi comunión de corazón con Dios. Es una característica. Otro aspecto es un conjunto o rasgos propios de un individuo.
que tiene cada uno de las personas. Otra es las características de una persona o un grupo de gente que tiene esa identidad. Y una final es una cualidad de identidad, imitar a nuestro Padre. Así es como sabemos que esa identidad está tan identificada en Cristo. Los puntos más relevantes sobre el tema de identidad se expuso a grosso modo en este mes, hablando el 2 de septiembre, ¿cómo puedo obtener una identidad en Cristo? Tomando de base Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El 6 de septiembre, creo realmente en Dios. Y en Juan 5:44 nos dice, ¿cómo podéis ustedes creer? Pues reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene de Dios único. El 9 de septiembre se habla hijos de Dios, coheredero de Dios, juntamente con Cristo. Y Juan 1, del 12 al 13 toma de base, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad a ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El 13 de septiembre nos habla qué significa identidad y se basan en la primera de Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y Él permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. El 16 de septiembre, de tal palo, tal astilla. Primera de Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo en Cristo. El 20 de septiembre nos hablan del Salmo 23, que es la perla de los salmos. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El 23 de septiembre nos habla, usted está en mí y yo en ustedes. En Juan 14, 18 al 20 nos dice, no os dejarás huérfanos, vendré a ustedes todavía un poco y el mundo me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Finalmente, el 27 de septiembre, el que tiene oídos para oír, un problema al oír que a veces tenemos en nuestros sentidos hacia Dios, y toma de base Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardaos en el oír, para el oír. Muy bien. Como el tema que voy a hablar sobre esto, que es el versículo que tomé de base, la tomo en 5 vertientes, 5 premisas. Estas premisas me dan una identidad y a la vez de tener una identidad me da un potencial. Que eso lo tomo en Cristo, que son la verdad para nuestras vidas, para nuestro desenvolvimiento. Estas 5 vertientes es una principal, todos pertenecemos a Dios. Una segunda es, tenemos un propósito para lo que nos ha dado Él. Otra es, eres valioso para Él y a la vez tienes seguridad al ser valioso por Él. Y con esto da un resultado, un potencial. Eres exitoso. Entonces vamos a comenzar a hablar sobre este tema. La primera parte, la primera premisa que les habla de esta verdad, de tu identidad, es, fuiste comprado. Y esto lo tomo del versículo 1 Corintios 6:20, donde nos habla y dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, fuiste comprado. El precio de tu rescate no fue algo perecedero, como el oro, como la plata. Fuiste comprado al más alto precio que ni nos imaginamos. No tiene dimensión. Por nuestros pecados fue ese alto precio. Y la sangre preciosa que derramó de Jesús nos limpió para ser rescatados del pecado en mí
y en ti. Entonces, esta parte es que fuimos comprados como un punto de identidad en esta primera premisa. Siguiente. Pertenecemos al pueblo de Dios. Y esto está en 1 de Pedro 2:9. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es algo que a nosotros fuimos escogidos, pertenecemos al pueblo de Dios. En el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro rescatador, pasamos a formar parte de su pueblo, de Dios. Pasamos a formar esa parte divina con Dios. Ahora somos un linaje escogido, real sacerdocio. Somos nación santa. Esto nos da una identidad como potencial al recibir esos tributos. Ya no es exclusiva para un grupo, ya no es una élite. Dios lo ha hecho para ti y para mí. Entonces, tú perteneces a este pueblo de Dios. Esa es una virtud que te da esa identidad y te genera un potencial. Ahora, otra parte de esta primera premisa es, eres un cuerpo, parte de ese cuerpo. Y en 1 Corintios 12:27 nos dice, vosotros pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Un cuerpo, como sabemos, por definición está compuesto de varios miembros, varias estructuras, varias funciones. Pero ninguno es tan importante que otro. Más bien, los cuerpos son partes los unos a los otros dentro de una estructura del cuerpo que tiene una función. Dios pone un lugar muy especial dentro del cuerpo de Cristo porque te ama. Te pone en ese lugar. Así que te invito a que encontremos este lugar dentro de la iglesia que Él te ha diseñado. Tú eres parte de ese cuerpo y formas dentro de Él. Bien, como una cuarta de esta primera premisa, eres parte de la familia. Y nos habla esto en Efesios 2:19. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos. Advenedizos es forastero, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué título tan grande, ¿no? Y miembros de la familia de Dios. Es algo que nos da esa fidelidad, esa confianza de saber que tenemos una identidad y esto nos da fortaleza y potencial en nosotros. Uno de los mayores regalos que Dios nos da es precisamente ser parte de esa familia espiritual, que te permita crecer para desarrollar tu potencial, que te permita estar firme y seguro en que vas a lograr alcanzar las cosas porque estás dentro de esta familia. Y sí, servirle en todo momento y alcanzar a otros que necesitan de esa luz que nosotros hemos recibido. No somos huérfanos, ya somos parte de una familia especial, la cual es una familia eterna, una eternidad inicial y una eternidad final. No hay nada que lo acabe. Es una familia que está presente en nuestra forma y estilo de vida. Terminando esta premisa, vamos a la siguiente, para identificarnos en verdad, porque tenemos ese potencial. Dios pone en nosotros un propósito, y un propósito que Él diseña a nosotros. La primera parte es ser, como un título que nos pone, ser embajador.
Y esto nos habla en 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Entonces, ese título que nos pone como miembros de esa diplomacia divina, de esa representación ante Dios, representamos a Dios y sus propósitos están en esta tierra. Dios quiere que estés en esta tierra para que somos sus embajadores de Cristo. Representamos los valores que nos ha instruido, sus principios celestiales que nos ha dirigido en nosotros, y no los terrenales. Y se nos encomienda a buscar esa reconciliación, ese enlace nuevo de aceptar a Dios como su creador, entre Dios y la humanidad, entre este mundo. Dios nos llamó por su propia gloria y excelencia. Y esto nos pone un versículo, es el 2 de Pedro 1:3, y tienes un nombramiento oficial de Jesús que dijo, somos la luz, que también nos habla en Mateo 5:14, somos esa luz. En 2 de Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Ese divino poder es el que estamos encaminados, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Él nos llamó a nosotros para ser sus representantes en este mundo y glorificarlo y honrarlo a través de nuestra esencia con los demás en este mundo y vean como valores para seguir adelante. Y otro de los versículos que es Mateo 5:14, donde Jesús habla, ustedes son la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Somos esa luz del mundo, somos esa luz que al menos alguien que esté afligido, alguien que necesite la confianza, que haya sido desilusionado, nos encuentra a nosotros. Y que más que nosotros se deleite para ser conciliado y buscar a Dios por nuestros medios. Somos esa luz para que ellos puedan acercarse a Dios. Otro punto importante de esta segunda premisa es, somos obreros. Y esto lo habla en 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No solo debemos traer un mensaje de salvación, sino también arremangártelas, camisa y trabajar duro para que su mensaje llegue a todas las partes y confines del mundo. ¿Por qué? Porque Dios tiene en ti la confianza como representante, como embajador, como obrero, para que tú te esfuerces y logres alcanzar esto. Dios nos ha dado diferentes talentos para esto. Recordemos la palabra de Jesús, de los talentos. Él espera que produzcamos con intereses para su reino. Entonces está en nosotros, bajo esos talentos, poderlo hacer para que ese reino fluya en este mundo. Así que comencemos a actuar como obreros de Dios en nuestras propias vidas. Impulsémonos para alcanzarlo, lograrlo y hacer este camino que quiere Dios como un propósito de ti hacia el mundo. Una tercera de esta segunda premisa es 2 de Timoteo 2:3-4, soldado. Nos dice en Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agrandar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces debemos tener esa dirección que Dios nos pone y no enredarte en las cosas de la vida. Dios sabe que la naturaleza y la misión no siempre es fácil, no siempre, es algo difícil, pero tenemos que tener esa confianza
que Dios nos pone en nosotros, porque ese propósito Él sabe que debe estar continuo en ti. Por eso tenemos una palabra de ánimo que nos comparte nuestros sufrimientos. Él está con nosotros en esos sufrimientos que vamos a ir pasando durante esa situación que se presente. Como buen soldado de Cristo Jesús debemos tener arraigados, estar firmes en ello. No debemos huir del sufrimiento en ningún momento, no claudicar en ningún momento. Debemos estar siempre constantes, firmes, sino entenderlo como una parte de la misión que quiere Dios en nosotros. Tenemos que entenderlo así. Y este entendimiento nos da ese proceso de madurez. Y ese proceso de madurez nos da un potencial para hacer mejor las cosas cada vez que aprendamos más en ese paso de ir a ser un buen soldado. Ahora vamos a ver la tercera premisa, esta premisa de verdad que Dios pone en ti, que eres valioso. Eres valioso para Él. Y primero que nada, lo valioso que ve en ti es que eres una obra maestra. Y esto lo vamos a ver en Efesios 2:10. Nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, por buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando nosotros empezamos una nueva vida en Dios, nos moldea una obra maestra, nos moldea a Él en esa forma. Pero tenemos que pasar en ese molde 3 fases, 3 procesos, para que Dios nos convierta en esta obra maestra. La primera fase que debemos de recibir es que somos perdonados. Que nuestra vida debe ser llena de gozo al ser perdonados. No dejar que los errores pasados se impongan nuevamente. No permitas que esos vuelvan a invadirte. Continuamente tú eres perdonado porque Dios está en ti. Otra es el amor de Dios y su gracia son más grandes que cualquier otra cosa. Cuando confesamos nuestros pecados de verdad, Él es fiel y justo con nosotros. Nos libera de esos pecados. Esa cajita que a veces queremos guardar, la tenemos que soltar ante Él para ser liberados, porque Dios tiene amor contigo eterno e incondicional. Y otra de las fases de este proceso del moldeo es, debes demostrar cuán grande es Dios de lo que ha hecho. Somos un testimonio viviente de la gracia de Dios en ti. Así que debes de siempre dar ese alabo a Dios de cuán grande es en lo que te ha transformado. Vamos al siguiente punto de esta tercera premisa. Nueva creación. Y esta la vamos a ver en 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando aceptamos a Jesús como tu único Salvador, recibes una realidad espiritual maravillosa que te acontece, te transforma, entra en tu interior y te cambia. A este proceso es cuando nacemos de nuevo y nos convertimos en nuevas criaturas. Si estamos en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Lo que antes era un estilo de vida que yo tenía, que tú tenías, desordenado, desalineado, sin fundamentos, hueco, ya no lo vivimos más, ya no lo vamos a vivir más, porque con Él nos alineamos. Dios hizo una versión nueva en ti. Podrá pasar las versiones, pero la versión que hizo Dios en ti es una nueva versión de tu viejo ser a un nuevo ser.
Te hizo nuevamente, enteramente en Cristo Jesús. Te moldeó para estar bajo el camino en Cristo Jesús. Una tercera parte de esa premisa de ser valioso, eres valioso para Dios, está en 1 Corintios 6:19, que habla de la morada. ¿Os ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual viene de Dios y que no son de ustedes? Somos un templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo es un templo del Espíritu Santo, es una morada que recibo a Dios. Nuestro cuerpo es la morada divina del Espíritu y nunca nos va a abandonar, pero debemos honrar a Dios en nuestro cuerpo. El honrar a Dios es mantener nuestro cuerpo íntegro, mantenerlo saludable, mantenerlo alineado, controlado, para que Él resida ahí con nosotros, esa morada, y podamos estar cuidados con Él. Él nos ha purificado, nos ha limpiado, nos ha delineado todo lo que hemos tenido a través de la sangre preciosa de Jesús. Cuidar nuestro cuerpo para que su espíritu habite es importante. Debemos estar limpios, libres de toda mancha, alejando de cosas que nos alejan de Dios, de cosas materiales que a veces nos alejan. No contaminarnos, pues nuestro cuerpo es para honra de Dios. Así que yo les invito a tener ese cuerpo siempre alineado a Dios. Bien, una cuarta punto sobre que eres valioso es algo que hemos identificado y se ha hablado en las anteriores conferencias, es que somos hijos de Dios. Eso es algo valioso que tenemos nosotros. Y esto lo podemos ver en 1 Juan 3:1. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué privilegio, ¿no? Recibir eso de parte de Él, ¿no? El valor que tenemos es que Dios nos adopta como sus hijos, nos toma como sus hijos. Él está mostrando su majestuoso amor, maravilloso amor en ti. El amor de Dios por ti y por mí es tan grande que aunque no nos lo mereciéramos, Él siempre está cuidándonos. Estábamos en pecado y siempre estuvo pendiente, esperando que te acercaras a Él. Él nos adopta como sus hijos. Nos adopta porque nos ama, por siempre, porque estamos alineados a través de Cristo. Él nos da el camino a través de Cristo para adoptarnos. Entonces, tú eres hijo de Dios y es un privilegio, un gozo recibir esa parte que a la vez te identifica y te da un potencial mucho mayor de base para hacer lo que tú tienes, ese propósito que Dios pone en tu vida. Vamos al cuarto premisa que nos habla de esa identidad y potencial como verdad. Te da seguridad. Eres conocido. Y esto lo vamos a hablar en Salmos 139 del 1 al 2. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Te conoce tu sentar y tu levantar. Y desde lejos está mirándote, observándote y viendo cada cosa que tú piensas. Eres conocido por Él. Él ya te conoce. A veces pensamos que las personas cercanas que más tenemos relación social, que
no nos entienden, no nos conocen. A veces el caso es que no me entiendo con mi papá, no me entiendo con mi mamá. Si eres casado, no me entiendo con mi esposa o con mis hijos. Entonces tienes esa situación de falta de entendimiento. Pero realmente solo Dios nos conoce tal y como somos, porque nos conoció antes de la creación del mundo. En nuestros momentos altos y bajos que a veces tenemos, vivimos, y Él viene a nosotros, nos conoce mis pensamientos, conoce mis más íntimos y mis anhelos que yo tengo en mi corazón, que guardo a veces en mi corazón, los tengo. Él me conoce en todo momento. Y lo más sorprendente de esto es que, aún así, de esto que me conoce, Él me ama profundamente e incondicionalmente. Es algo que está tan grandioso que tienes ese amor de Él incondicionalmente contigo. Entonces, eres conocido por Él. Otro segundo punto de esta cuarta premisa de seguridad es aceptado. En Efesios 1:6 nos dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos en el amado. Una de las realidades más grandes es que Dios nos aceptó incondicionalmente en Cristo. Como hablábamos, ese amor incondicional te acepta en Cristo. Esta palabra es maravillosa y eterna. A través de su gracia, Dios nos hizo aceptados en el amado. Esa gracia de Dios te permitió ser aceptado. Como seres humanos, nosotros no podemos defraudarnos, nos defraudamos a veces unos a otros, nos conflictuamos y no nos aceptamos. Pero solamente Él puede proveerte esa aceptación incondicional. Solamente Él te puede dar esa aceptación incondicional. Es maravilloso lo que hace por nosotros. Esto es un potencial en ti que sabes que con ese impulso que Él acepta de ti tus errores, tus debilidades, te las fortalece, te las encamina, porque Él es que te ha aceptado y te ama a ti. Y esa identidad la debes mantener en Cristo como base principal. Vamos al siguiente punto de esa premisa, que es perdonados. Y esto habla en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Como Jesús murió en la cruz, Él quitó el peso entero de la culpa que tú y yo cargábamos. Ese peso de culpa que teníamos. El amor de Dios por ti es más grande que no te lo imaginas. Que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. De hecho, en Cristo hemos sido justificados por la fe y tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos habla en Romanos 5:1. Hemos sido justificados por la fe y tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Con Él tenemos esa paz. A través de Jesucristo recibimos esa paz que Dios quiere en nosotros. Entonces eres perdonado. Una cuarta punto de esa premisa de seguridad es: no eres esclavo. Y esto nos habla en Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido,
a fin de que no sirvamos más al pecado. No sirvas más al pecado. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. No somos esclavos de ese pecado. Ya nos liberó. Cristo nos ha dado la libertad. Cristo nos ha roto esas cadenas que teníamos atadas por el pecado que teníamos, por esos hábitos, por esas costumbres que teníamos. Dios te las ha liberado y te ha identificado. Podemos vencer cualquier mal hábito o patrón dañino en nuestras vidas que teníamos anteriormente y que estaba dañando tu ser, tu cuerpo, tu vida, tu salud. Él te lo ha quitado porque te ha mostrado la verdad y puesto su sangre en ti, confiado en ti. Porque sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Ese cuerpo pecaminoso fue vencido. De modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado. Esto es una afirmación total. Tú la confianza que tienes en Él la vas a mantener, la vas a crecer y esto va a hacer en ti que ese potencial que tienes, que te identifica en Cristo, ese potencial que tú tienes en ti sea mucho mayor, sea de alto valor, alcance más términos, alcance más logros en ti. Entonces en tu vida tú tienes un potencial para crecer mayor. Úsalo. La quinta premisa, y esta última premisa es exitoso. Somos obra en proceso. Algo interesante. En Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, los perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta es una de las identidades de Cristo que quiero compartir más. Quizás las ponga nuevamente, pero debemos entender que Dios ha terminado contigo, que no ha terminado contigo en ningún momento. Él está en continuo proceso contigo, mejorándote, alineándote, mejorándote, haciendo continuamente una mejora en ti. Dios no acaba la obra. Somos una obra en ese proceso. Nos va transformando y quitando velos, quitando ataduras, quitando cosas que vas tú mismo creciendo, te vas edificando, vas rompiendo, para que vayamos conociendo su verdad. Él quiere en ti ese crecimiento. Él quiere en ti que vayas saliendo de ese hoyo y te vayas levantando poco a poco. ¿Por qué? Porque te está enseñando la verdad y esa verdad te va a hacer libre y esa verdad te va a dar una base en tu potencial. Él no se rinde ni tira la toalla. Él está continuamente alentándote y tú escuchándolo, porque es importante esos oídos que hemos de estar siempre atentos a Él. Y nos alienta continuamente. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Somos sus hijos y estamos al cuidado de Él y Él está continuamente viendo en ti que salgas adelante. Tienes esa confianza. Ese es un éxito que te da Dios. Yo te invito a que hagas esto. Otro segundo punto de esta quinta premisa del éxito es: obra maestra somos. Pero vamos a verlo bajo otro esquema. En Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos exitosos. Tú y yo somos exitosos. ¿Por qué? Porque somos su obra. Él con sus manos, con su forma nos ha diseñado
Él es el creador del mundo, del universo, de todos los confines que estamos viendo en esta estratosfera y biosfera. Él creó todo. ¿Y qué más que me haya moldeado a mí para ser exitoso? Y todo lo que Él hace es bueno y perfecto. Eso siempre tómalo en cuenta. Él te va a hacer las cosas buenas y perfectas. Cuando el apóstol Pablo mencionaba a los que lo seguían y lo escuchaban, les dijo esta frase en griego: somos hechura. Esta tiene un término, un calificativo, adjetivo grande. Esa palabra que es eres una obra de arte. A veces se habla de un poema. Eres obra de un poema que Él hace. Has sido moldeado por el Creador. ¿Qué más tributo tienes que has sido moldeado por Él? ¿Qué potencial tan alto tenemos bajo ese esquema, no? Estamos diseñados por Él y caminamos porque Él me diseñó. Él me enseñó a caminar bajo sus designios. Ese desarrollo que tengo yo en mi interior, lo tengo que expresar en mi forma de ser. Es un potencial que tengo y lo voy a lograr porque Él está en mí y yo en Él. Un tercer punto de esta quinta premisa de exitoso es victorioso. Y se habla en Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. ¿Cómo podemos sentirnos victoriosos si lo único que hemos experimentado son fracasos, son derrotas, son limitantes? Ese es mi sentir y mi pensar. Ay, no, yo no puedo hacer esto, no soy capaz. Porque Dios lo dice, dice en ti, tú estás en el equipo de Jesús y Él gana al final. Él te prepara para esas frustraciones, para esos fracasos. Él te va formando. De hecho, en la carrera más importante de nuestra fe es el de mantenerla para vencer al medio que se nos presente. Porque sabemos que Él está siempre con nosotros, amándonos, cuidándonos. Además, Dios dice que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, en 1 Corintios 15:57. Él es nuestro pilar para salir adelante. Él es nuestra base para continuar y vencer todo eso. Él gana al final de todo, porque te transforma, porque tú estás seguro de lo que estás haciendo. Eres exitoso. Así que, hermano, sigue adelante bajo ese criterio que Dios pone en nosotros, que Dios pone en tu corazón para que seas vencedor. Somos más que vencedores. Y esto es algo que nos pone porque nos amó. Todavía, aparte de impulsarte, te está amando, está al final contigo. Entonces tú eres victorioso. Ese es un éxito para ti. Vamos a la siguiente. Esto que hemos aprendido, estas premisas, de esto que se ha formado, que nos da la identidad y la justificación para salir adelante con un potencial que vamos a tener, quiero compartirles, tomando de base mi identidad en Cristo, mi testimonio durante la situación de estos últimos inicios de este año, cuando inició la pandemia. Yo veo la mano poderosa de Dios obrando en mi vida. A inicios del año, mis proyectos me dedicaba a desarrollos, asesorías, como freelance o como emprendedor. Se fueron mermando
y se limitaron. Se acabaron los proyectos. ¿Por qué? Porque ya empezaba a oírse ese tema de la pandemia. Los proyectos se cancelaban. Sin embargo, Dios me proveyó en ese tiempo adverso. ¿Por qué adverso? ¿Por qué? Porque nos confinaron en las casas. Pero yo, sin embargo, tenía que salir a un lugar a trabajar. Ahí fue donde me proveyó. Claro, con las medidas de seguridad, cubrebocas, facial, con los requisitos de limpieza, los pies, las manos, spray, dosificación del cuerpo para eliminar los gérmenes que pudieran existir. Y este lugar donde me proveyó, volví al lugar de mi desarrollo laboral que dejé hace 15 años atrás, del cual yo estuve trabajando ahí 20 años. Y era para mí un reto regresar a ese lugar, pues mi nueva identidad estaba en Cristo. Me hizo ver que volvía a la esclavitud, identificaba la esclavitud. ¿Por qué? Porque servías a Faraón. Servías a Faraón ahí. Faraón confió en mí y me dijo, adelante, ponte aquí a trabajar. Los primeros 3 meses estuve en un centro de distribución, que le llaman CEDIS, operando ahí. Para mí fue como Jonás, como que entras a una ballena, te enclaustraras 12 horas con 3,000 gentes dentro también en la operación, sirviendo a Faraón, y salías, estabas totalmente dedicado a él, pero a la vez podías identificar a jóvenes en su mayoría, jóvenes que buscaban a Dios, y tenías la oportunidad de esos espacios a hablar con ellos. Esos primeros 3 meses fueron de mucho desarrollo, ahí conocer y dedicarte al trabajo. Los siguientes 3 meses salgo de ahí y me mandan a Guadalajara, que para mí era como Nínive, una ciudad que intenté amarla, pero Dios sabe por qué me puso ahí. Y Dios tenía un propósito conmigo. Él tiene planes perfectos para mí. He entendido que Dios escucha nuestras peticiones y concede nuestros deseos, aunque a veces las cosas no suceden como nosotros queremos. Pero los tiempos de prueba no son lo más de lo que podamos soportar. Dios me guarda y me ha mantenido ileso de la enfermedad, y sé que todo es por su amor y misericordia para conmigo. Eso les quería compartir. Ahora regreso a México porque me puso aquí para hablarles y conozcan que la identidad en Cristo es algo muy importante en nuestras vidas, que nos da firmeza en el camino. Confrontamos situaciones difíciles, y si no estuvieras teniendo esa identidad en Cristo, estuvieras vacío y quizás hasta deprimido. Pero Dios te fortalece y te da esa firmeza siempre, porque como hemos hablado en los puntos anteriores, te mantiene vivo y firme, porque sabemos que somos sus hijos y nos mantenemos en esa victoria de Él. Como despedida hermanos, familia, les invito a tomar seriamente nuestra identidad en Cristo, para consolidar nuestro crecimiento y ver que solo en Él todas las cosas son perfectas y de bienestar. Recordemos que hemos muerto al pecado y somos nuevas criaturas, por gracias a Dios, y como vivimos al principio, lo que nos dice en Romanos 6:11. Así también nosotros considerémonos muertos del pecado,
pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Rompamos los prototipos anteriores e impulsémonos a seguir identificándonos con Cristo, porque estamos unidos a Él. Con Él nos mantenemos unidos. Somos tan amados por Cristo, pues Cristo nos amó primero y se entregó por nosotros. Éramos enemigos de Dios por el pecado, pero Cristo vino al mundo para salvarnos y hacernos de tal manera uno con Él. Una nueva vida, andar en el Espíritu. Esta es la luz, su Espíritu, que alumbra nuestro camino. Si decimos que permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo, esforzarnos por hacer el bien y tener la determinación de vivir como Él. Los animo a seguir un ejemplo en Cristo, que lo reciba en su corazón diariamente. Señor, gracias. Aquí concluimos. Señor, gracias por estas palabras que tú has enseñado y que a mis hermanos y a mí, Señor, nos des el camino perfecto bajo tu voluntad, Señor. Gracias, Padre mío, por permitirme estar aquí y hablar de tu palabra, Señor. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.